que pasaron decenas de cosas, centenas de cosas pasaron durante la pandemia. Hubo un episodio que aquí lo resaltamos en PBO porque no fue cubierto por nadie. Solamente se dijo aquí en PBO. Fue la visita de Víctor Zamora, que en esa época era ministro de Salud, cuestionadísimo por nosotros, no por todos los ayayeros que le reventaban cohetes a Víctor Zamora como si fuera... Hasta que se fue, recién lo empezaron a decir. Claro, cuando se fue lo llamaban de consultor, pero ahora ya lo olvidaron ya. Y hubo un incidente en Huacho. En esa época, David Flores, nuestro compañero ahora en PBO, que había trabajado con nosotros en Exitosa, él tiene un programa muy sintonizado en Huacho, en Radio Máxima, donde se llama El Tribunal del Pueblo. Le mando un abrazo a toda la gente de Huacho. Yo cuando voy a Huacho me siento como en casa. Y gracias a David que nos acoge con su espectacular familia. Lo concreto es que David estaba en Huacho, en vivo, en su programa, y fue a preguntarle a Zamora directamente qué es lo que estaba pasando con las camas UCI que estaban esperando y los huachanos se estaban muriendo. En esa época, esto ha sido en junio, la gente estaba muriendo y nos estaban engañando con las cifras que luego se pudo demostrar. Y lo que hace un periodista normal, uno que termina la carrera y sale a trabajar, un periodista normal, uno que recién ha salido de las aulas o que ha aprendido de manera empírica la carrera, es ir a preguntar directamente al responsable, que es el ministro de Salud, qué cosa está pasando, por qué no están llegando las camas UCI a mi localidad, a mi Huacho, en el caso de David, poniéndome en el caso de David. Y hubo un tremendo incidente que acá lo recapitulamos en PBO. ¿Recordarás, Judy? Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo, sus ministros y el presidente Martín Vizcarra andaban con seguridad del Estado. Sí. Seguridad, Quique, claro que ahora pues los maltratan y todo, ¿no? Pero era un cerco, no era seguridad, era un cerco, no podía entrar la prensa. Los chalequeaban. Exacto, ese es el término. Y solamente ingresaba el periodista que previamente había realizado un acuerdo. Sí, periodista de cuál, ¿quién? Ya, bien, ese medio normal, tibio con nosotros, ya, puede pasar. Y pues a David Flores no lo dejaron pasar, lo empujaron, lo agredieron. Avisa y paciencia de todo el mundo. Pero él se valió, se hizo maña, porque esto pasó en el hospital de Huacho, en el hospital regional, si no me equivoco, y se mete y llega a tener contacto con Zamora, con Víctor Zamora, y le reclama, oiga usted, señor ministro, ¿quién le ha dicho que acá que hay planta de oxígeno? Que no nos hacen falta las camas UCI, que hay planta de oxígeno. ¿Quién le ha dicho? No, pero se ponía nervioso Zamora y viene la seguridad. Y lo bota, que no solamente era seguridad, había gente que es parte de este comando COVID que lo empujaba a David. Y el cogollo de la prensa también, sus colegas lo empujaron. Eso pasa, le pasa permanentemente a Marcial, por ejemplo. A Marcial lo apagan en el momento que está preguntando, los demás colegas le hacen bulla para que no se escuche la pregunta de Marcial. ¿Qué creen que nos hemos dado cuenta? Por supuesto que eso hace porque ustedes son una tira de ayeros. Pero un periodista va a preguntar. Y esto es lo que pasó en Huacho en aquella oportunidad en junio. Un hospital temporal para pacientes con COVID-19 fue habilitado hoy en Huacho. Sin embargo, muy al contrario de lo que algunos podrían pensar, esto no reduce el malestar que siente la población de la provincia ante las autoridades. Por eso, mientras esperaban la llegada del presidente desde las 8 de la mañana, una comitiva ciudadana fue a esperarlo. Ya nos han tomado el pelo desde el inicio de esta cuarentena y siguen. Queremos que funcione ya. Este grupo de gente llegó al hospital regional para reclamar por la falta de oxígeno, sumándose a otras protestas ya iniciadas por enfermeras y técnicas que exigían equipos de protección personal. Eran las 11 de la mañana y como Vizcarra no llegaba, el hospital temporal, que ya tenía todo habilitado, seguía sin atender pacientes. Invitamos a que hagan pasar a la prensa independiente, que aperturen las puertas Quienes asistieron en lugar del presidente fueron los miembros del legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que ya han construido hospitales temporales en otras provincias. Fue el mismo personal que acompañó al ministro de Salud en otra visita a Huacho, donde no toleró las preguntas incómodas de la prensa. 5 ventiladores libres. No hay ventiladores libres, señor ministro. ¿Quién le ha dado esa información? Señor ministro, ¿quién le está engañando con la información? Señor ministro, por favor, señor ministro. Hoy, al ver al mismo periodista, David Flores de ETP Noticias,
Lo recordaron y no precisamente con alegría. Temporal, David Flores le saluda, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? Lo recuerdo bastante bien. Sí. de la visita. Todos esperaban a Vizcarra, pero nunca llegó, pese a que, según la prensa local, su visita era parte de la agenda. Esto hizo que la entrega del hospital temporal se retrase. Mientras el gobernador regional, el alcalde de la provincia y las autoridades locales esperaban al presidente, personas estaban muriendo, amigo. Las personas necesitaban de la atención y todos los médicos concentrados en la ceremonia para la llegada del presidente. La hipótesis de periodistas de la provincia es que la ausencia del presidente se debió a que, un día antes, la lluvia dejó las carpas temporales en mal estado, por lo que estar presente en su habilitación no sería bien visto. Bien, como va a llegar el presidente Martín Vizcarra, entonces hay la orden de que den la desinfección y el mantenimiento de estas carpas. Mientras el gobernador regional, el alcalde de la provincia y las autoridades locales esperaban al presidente, personas estaban muriendo, amigo. Las personas necesitaban de la atención y todos los médicos concentrados en la ceremonia para la llegada del presidente. Pasaron las horas y más enfermeras se sumaron a los reclamos. Policías, miembros del ejército y serenazgo reforzaron para evitar desmanes. Se colocaron rejas. ¡Oye, abusivo! ¡Abusivo! ¡Fuera los corruptos! Trataban de quitarle los papeles a las enfermeras, técnicos y familiares de los mismos porque estaban reclamando un justo derecho. Esta situación no da en nuestra ciudad de Huacho. Finalmente el hospital se habilitó, pese a que en un inicio no dejaron entrar a los periodistas. Dentro de las carpas impermeables estarán habilitadas 100 camas solo para pacientes COVID. Minutos después de abrir, casi al mediodía, según la prensa local, fueron hospitalizados unos 30 pacientes. Este pueblo se está muriendo y ustedes están indiferentes. Lamentable que haya sucedido esto. Finalmente David ya tenía un acercamiento con nosotros porque ya sabíamos que el proyecto iba a concluir en que David se incorpore a PBO. Y por eso que tuvimos la conversación luego con Phil y en el programa Combate se hizo este informe, donde se hablaba de este incidente que acá sí lo tocamos. Acá en PBO sí tocamos este tema. Y cuando ya fue escandaloso, que fue casi una semana después, recién se rebotó en medios escritos, en televisivos, Quique, ¿no? Sí. ¿Han entrevistado, han llamado a David? No, no lo han llamado. Nadie. Y esa fue una agresión total. Y entonces cuando nosotros hablamos de defensa de la libertad de expresión y de los periodistas, realmente no están siendo honestos. Porque es lo que son, pues, hipócritas. Hipócritas. Son hipócritas. Eso es lo que pasó. Y entre estos temas, Judy, y de hipocresía que vivíamos en esa época, estaba todo este asunto de las pruebas rápidas, que fue lo que nos cargó el mayor momento en el inicio de la pandemia. Y de debate, ¿no? Agotó Y de- todo el tiempo para el debate. Si eran buenas, si eran malas, si Y tú eras tan malo. es así, Judy, que tú recordarás al ex congresista Glider Ushñahua, Sí, mi paisano. que finalmente se fue a hacer una prueba rápida, le salió negativa, se sentía mal, se fue a hacer una segunda prueba rápida, se sentía mal, se fue a otro hospital y finalmente Glider Ushñahua falleció. Y en esa época el protocolo era, falleces, te cremo. metemos en un cajón y te cremamos. Perdimos a este, no sé si destacado congresista, pero era una persona que tiene familia, que tuvo la oportunidad de acercarse a un centro de atención para que lo atiendan y finalmente murió. Así han muerto miles de personas en este país. ¿Y por qué es importante resaltar el caso del ex congresista fujimorista Glider Ushñahua? Ushñahua, porque muchos periodistas no saben cómo se pronuncia su nombre ni les interesa, ¿no? Porque lo multiplican por 0. ¿Qué es un ex congresista? Un ex congresista tiene seguridad del Estado. Un ex congresista fue padre de la patria y por lo tanto una persona de suma importancia en nuestro país. Y si a Glider Ushñahua le pasó, Imagínense lo que le cómo- pasaba a todo lo demás. exactamente, aquella persona que, o por ejemplo, no tenía incluso la capacidad de hablar, ¿no? Porque estamos hablando de ancianos, personas vulnerables o aquellas personas que en la zona rural de nuestro país son analfabetas. Entonces, Glider Ushñahua estaba en una zona efectivamente donde no existe el lujo, no existe una gran clínica para que él se pueda atender, pero sí existían hospitales. Las pruebas rápidas que se le toman a Glider Ushñahua dan negativo, pero él tenía todos los síntomas. Y yo recuerdo a los médicos decir,
Si grazna como pato, camina como pato, se ve como pato, Son pues es- palmípedos, hacen cuac, son patos. pero Tiene son COVID. patos, tiene COVID y tú tienes que asumir. Pero ¿qué te decía el protocolo médico De ese del momento? genio Víctor Zamora? No, la prueba rápida. Incluso después de muertos, si tú no habías sido tamizado, no te enterraban o cremaban Como muerto por COVID. Como muerto por COVID. Entonces, ¿para qué lo cremas si no ha muerto por COVID? Y no entraba en las cifras de COVID, ¿no? Y que luego descubrimos en el SINADEF que sí era COVID, pues. Y también falleció, recordemos, el congresista Mamani, Moisés Mamani. Tenía previamente un cuadro de diabetes, ¿no? En estos dos casos hablamos de algunos males preexistentes. Lo concreto es que había mucha sospecha con respecto a los dos casos. Yo recuerdo cuando enterraban a Glider Ushñagua, de que estaban muy apurados en sacarlo del hospital y cremarlo. Como si hubiera de verdad estas sombras que aparecían con respecto a cómo estaban manejando la pandemia es lo que enturbió más el asunto de lo de las pruebas rápidas. Porque no teníamos la certeza si el señor había sido, el congresista Ushñagua había sido, ex congresista Ushñagua había sido atendido como correspondía. No, Y entonces uno decía, ¿y si me da mi COVID? Me muero, sí. ¡Muero! Exacto. Simplemente muero porque voy a dar negativo en una prueba rápida y a pesar de que tengo tos, fiebre, voy a morir. Entonces Solo en casa. todo el mundo empezó a estresarse con este tema, por lo menos los televidentes de PBO, ¿no es cierto? Yo creo que algunos televidentes que ven todos los medios también sabían de que esto estaba siendo mal manejado. Lo que pasa es que el país está bastante ideologizado y dividido, ¿no? Que es lo que lamentablemente sucede en el Perú en estos 200 años. Porque es la verdad, tenemos 200 años de siempre estar divididos. Y el claro ejemplo de esta situación fue la bronca que había entre un grupo reducido de personas, entre los que nos incluimos, por fomentar de que se compren pruebas moleculares, y otro grupo de personas grande, Que le decían manejado chicheñor. mediáticamente, ayayeros, que decían que lo que hacía Zamora era intocable. Eso es lo que estaba pasando. O Fiorella Molinelli. Así es. Glider Ushñagua. Veamos. Muy buenas tardes. Luego de un día de silencio, el presidente Martín Vizcarra volvió a dar su acostumbrado mensaje a la nación. Y al parecer, más allá de las cifras, no tiene mucho que decir. Es el día 16 de abril y estamos en el día número 32 de nuestro estado de emergencia. Quizá los únicos anuncios novedosos fueron el ascenso póstumo para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que pierden la vida a causa del coronavirus. Que, por increíble que parezca, la norma no contemplaba ese ascenso póstumo. Decía que el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas tenía ese beneficio, no solamente para él, sino principalmente para su familia, solo si era en una acción de armas. Y luego más de lo mismo, bonos y más bonos. Tuvo tiempo incluso para presentar un video institucional que ya hemos visto en todos los medios de comunicación del país. Es una persona monumental que lo luchó y lo sigue luchando. La exposición de Vizcarra duró 56 minutos. Durante este tiempo se esperaba una mención por los cuestionamientos a las pruebas rápidas, sobre todo cuando más temprano se conoció de la muerte del excongresista fujimorista, Glider Ushñagua. ¿A dónde voy a decir? En este video que se grabó el miércoles se ve al ex parlamentario pidiendo atención médica en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, en Pucallpa, porque tenía dificultades para respirar. Sí. No me quieren atender el hospital de Pucallpa, el hospital regional. Tengo que el hospital amazónico igualito, nos maltratan. No, como le estoy diciendo, usted ya ha sido atendido en el hospital regional. Quien lo recibe no es un médico. Se trata de un policía que le pide que regrese a su casa porque ese mismo día ya había sido atendido en el hospital regional y tras una prueba rápida el resultado fue negativo. Usted ya ha sido atendido y ahí usted tiene que estar en la obligación de que le tienen que atender ahí. Según la información que pudimos recoger, la complicación de la salud del excongresista inició el lunes. Para el martes ya presentaba fiebre y dolor de garganta. El miércoles siguieron los malestares y por eso fue a pedir ayuda. Al no ser atendido fue a un hospital de salud, también en Pucallpa. Ahí le dijeron que por precaución debían conectarlo a un ventilador mecánico. Así lo hicieron hasta que falleció.
A pesar de sus otros males, en la tarde se confirmó que la causa de la muerte fue el COVID-19. Tras su deceso, su cadáver fue retirado del establecimiento de salud en una minivan que fue desinfectada por personal con trajes de protección especial. Desde Salud Pucallpa, lugar donde se viene realizando la fumigación del féretro del congresista Glider Uchiñahua, aquí en las afueras de Salud Pucallpa. El cuerpo lo llevaron al cementerio general de Pucallpa, donde fue sepultado. Otra muerte aún con poca explicación es la de un hombre que murió en la calle. Su cadáver fue encontrado en Surco, cerca al puente Benavides, hoy por la tarde. El Ministerio de Salud confirmó que la causa fue coronavirus. Su cuerpo ya fue recogido por el equipo del MINSA. Murió en este auto rodeado de personas que han dado positivos a la prueba. A esto se suman los reclamos de los equipos médicos y pacientes en la capital y provincias. Estos son los ambientes de obstetricia. Los ambientes son pequeñitos, los pacientes están hacinados, miren la distancia entre cada uno. Y acá está la basura. No hay forma de que puedan tomar muestras porque no tienen insumos. Este es el único grupo para una ciudad donde hay aproximadamente unos 200.000 asegurados. Encima, el nuevo hospital de Ate, que fue asignado para el uso exclusivo de pacientes con COVID-19, tiene solo 20 camas de cuidados intensivos habilitadas. También hay 35 ventiladores mecánicos, pero que no funcionan. Parece que el presidente sí tiene mucho por resolver y explicar. ¿Lo hará este viernes? Volvemos aquí al PBO. Lamentable lo que le pasó al congresista Glider Uchiñahua. Así se pronuncia, ¿no es cierto? Estoy correcto. Sí, Glider Uchiñahua. Falleció finalmente, fue enterrado y recordábamos también que le pasó lo mismo a Moisés Mamani. También entre sombras, ¿no? Recuerden ustedes, Moisés Mamani muere en las mismas circunstancias, en un edificio, en un departamento en Lima, y su cuerpo fue llevado rápidamente a Puno y fue cremado también. Claro, y mucho se dijo, yo creo que la memoria de los fallecidos hay que respetarla, ¿no? Pero mucho se dijo porque recordemos que Mamani revela los Mamani videos. Claro. Y en medio de la denuncia por los Mamani videos, Moisés Mamani es denunciado también por presunto acoso, que finalmente la justicia, las investigaciones no llegaron al final por que el cuerpo del investigado pues ya no estaba en este mundo, ¿no? Entonces, por eso también el tema fue muy visto y había un misterio sobre su fallecimiento, ¿no? Sí, quedó pues la sombra de esa duda, ¿no? Y de las verdades. Convenientemente falleció el congresista Moisés Mamani. Y las verdades que se llevó a la tumba, ¿no? Claro. Por eso digo, convenientemente falleció el congresista Moisés Mamani. Entre otras cosas que hemos hablado acá en el PBO, los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, a lo largo de este año, y no de este año, o sea, casi siempre en el programa hemos hablado sobre este tema, y lo ha hablado acá como corresponde, por ejemplo, a Rafael Chacho Hidalgo, a quien le mandamos un saludo navideño, es sobre el asunto de las consultorías. Este país tiene ministerios, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en que tenemos 18 ministerios y tenemos gente, entre comillas, capacitada para trabajar allí, en las diferentes dependencias de los ministerios. Pero lamentablemente en este país se pagan favores, creo yo, haciendo consultorías, generando que existan ministerios paralelos. ¿Qué quiero decir? Nos explicamos. Si el Ministerio de Economía tiene ya una estructura manejada por la ministra, por el ministro, quien esté, por los viceministerios y por todos los que trabajan en el Ministerio de Economía, y ellos son los que tienen que hacer los estudios de factibilidad económica, los estudios macroeconómicos, microeconómicos, pymes, todo lo que tengan que hacer, ¿por qué tenemos que tener consultorías que ayuden entre comillas, a los ministerios a sacar adelante diversos temas? ¿Por qué? Porque yo creo, y creo que estamos todos convencidos de eso, es que de esa manera se pagan favores políticos, favores familiares. No podemos negar de que hay mucha gente que tiene muchísima suerte para hacer consultorías con el Estado peruano, o coimas, como lo hemos podido ver en los últimos tiempos. Las consultorías son una lacra. En el sistema, en el Estado peruano. Yo recuerdo cuando se habló del
SC, creo, el impuesto selectivo al consumo, lo hizo el exministro de Economía David Tuesta. Él dijo algo, una verdad incómoda, ¿no? En el país existe un Estado paralelo. Un Estado paralelo. Una planilla que fácilmente puede igualar solamente en asesorías a la planilla oficial. Por eso un Estado paralelo. Se le vino una campaña mediática en contra como el responsable y de la crisis por el impuesto selectivo al consumo. El primer ministro de Economía de Martín Vizcarra. Y ahí se le vio el perfil populista de Martín Vizcarra porque agarró y lo mandó a su casa. Sí, lo sacó. Él renunció, pero ya sabemos que en el Ejecutivo, si pierdes la confianza del presidente, bueno, renuncias. Negocias la salida. Exactamente. Y fue designado Carlos Oliva. ¿Qué pasó con el impuesto selectivo al consumo? No cambió nada. Simplemente tenían que eliminar a esa verdad incómoda dicha por David Tuesta. ¿Ya? Y así como en el Ejecutivo hay asesorías y consultorías para temas económicos, hay para todo. Para su prensa, vestido, para su asesoría en el interior del país. En el Congreso también hay asesorías, planillas altísimas, pero no tanto como en el Ejecutivo, porque manejan presupuesto. Entonces sí, hay un Estado paralelo y no les gusta, pues, que se les diga, ¿no es cierto? Claro, que les va a gustar. Además en estas consultorías están involucrados actores importantes digamos, de las noticias mediáticas. Hay periodistas que hacen consultorías, hay periodistas que hacen media training, o nos hemos olvidado del incendio de enero, con el tema donde murieron en Villa Salvador tantas personas. Claro, la deflagración, ¿no es cierto? De la deflagración, donde un periodista conocido, como Augusto Álvarez Rodríguez, le hizo un media training. Un paquete de media training en ese momento el titular de Ocinermin, que no recuerdo su nombre tampoco. Y así, ¿no? Y también en el libro de Mecha Arauz, que fue difundido en el semanario de Hildebrand en sus 13, media training para PPK. Hay consultoría, pues sí hay consultoría, hay media training, o sea, de eso viven algunas personas, seguramente no les alcanza el sueldo. Y me disculparán, pero a una persona que ha estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque el periodismo, recordemos, es un oficio, por eso se reconocen los periodistas del interior del país y que hacen periodismo empírico. Entonces, cuando uno estudia Ciencias de la Comunicación, te separan periodismo y relaciones públicas. Y en ninguna parte de la enseñanza que te dan en periodismo te hablan de media training. Donde te hablan de media training es en relaciones públicas, en publicidad. Entonces, aquel periodista que hace media training, simple y sencillamente no es un periodista, es un relacionista público. Exacto, o en el peor de los casos, un periodista que hace media training, ya no te dediques a hacer periodismo. Claro. Dedícate a hacer media training, no puedes hacer las dos cosas a la vez. O haces una aclaración, dices, o sea, por ejemplo, es una presentadora de noticias, pero en sus redes sociales pone asesora de... ¿no es cierto? Y me limito a opinar sobre temas que pueden tener un conflicto de intereses conmigo. Se ha hecho famoso una palabrita, el famoso disclaimer, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a entrevistar en un caso judicial a alguien vinculado y que tiene algún tipo de relación conmigo, profesional, amorosa, familiar, yo simple y sencillamente trato de no abordar el tema y le cedo la posta a mi compañero que fácilmente puede hacer la entrevista. ¿No? Entonces, la falta de honestidad es lo que nos falta, no solamente en los medios de comunicación, sino que en todos los ámbitos del aparato público y privado. Y lo pusimos en evidencia en junio, en plena pandemia. Las consultorías, toda la millonada de plata que se gasta en el Perú, a pesar de que estábamos en plena pandemia y donde no comprábamos, como ya lo hemos dicho, pruebas rápidas, comprábamos pruebas rápidas y no comprábamos las pruebas moleculares para poder controlar de alguna manera la pandemia. Veamos este informe de las consultorías. La crisis por el coronavirus va a significar la peor caída de la economía peruana en los últimos 100 años. Según estimaciones del Banco de Crédito, el Producto Bruto Interno del país, que en sencillo es el valor de todos los bienes y servicios, registrará una reducción de 11% en el 2020. Esto como consecuencia del estado de emergencia por el coronavirus. Una caída así, según la Gerencia de Estudios Económicos de la entidad bancaria, no se veía hace un siglo en nuestro país, lo que significa que habrá mayor desempleo y pobreza. El país lleva paralizado 80 días y el ingreso económico de la gente también ha parado. El Ejecutivo se bajó el 15% de su sueldo mediante decreto, cuando podrían haber otras formas de evitar salida de dinero de la caja chica del Estado peruano. Por ejemplo, reducir los gastos millonarios en consultorías.
El 2020, el gobierno en todos sus niveles invirtió más de 2.500 millones de soles del total de su presupuesto anual solo para pagar a consultores y asesores. A inicios de ese año, el gobierno de Vizcarra había asignado 1.200 millones de soles para este tipo de gasto, lo que hizo creer de una reducción significativa con respecto a años anteriores. Sin embargo, el gasto se terminó duplicando. Cuando mencionamos asesorías, el año pasado, el 35% la brindaron personas jurídicas, o sea, empresas, mientras que el 65% se hicieron con personas naturales. El sector que más gastó fue la PCM, pues sus entidades adscritas como Osindermin, Ocitran, entre otros, destinaron mayores montos. Pero no vaya a creer que estos gastos millonarios por concepto de asesoría son recientes. En 2016 el gasto fue de 1.834 millones de soles. Un año después, el 2017, con Kuczynski de presidente, el gasto fue de 2.339 millones de soles, el monto más alto hasta ese momento. El 2018, año en que Vizcarra asume la presidencia ante la renuncia de PPK, el gasto por estos conceptos fue de 1.787 millones de soles. Del 2009 en adelante los gastos en consultoría no han dejado de subir, siendo el gobierno de Martín Vizcarra el que más dinero ha usado del presupuesto anual para este concepto. Las grandes cifras vuelven a ser visibles porque la realidad nos dice que mucho se ha consultado en los últimos años, pero los principales problemas del país siguen sin resolverse. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.